amor de los amores. Estamos aquí en este grupo de oración para continuar con tu gracias, convirtiéndonos en adoradores y adoradora, en espíritu y en verdad. Y para eso, Señor, queremos que nos concede siempre los medios, la gracia para ser constante en la oración personal comunitaria, para ser constante en la Eucaristía, para ser constante compartiendo en fraternidad, para ser constante escudriñando las Escrituras, para ser constante en un espíritu de solidaridad a tiempo y a destiempo con lo más necesitado. Dejamos todo en ti, cuanto somos y tenemos, y permite que todas las personas que están aquí y aquellas también que van a estar sintonizadas a través de los medios de comunicación vayan creciendo en su vida espiritual, en su vida de compromiso como cristiano, también laborar a través de tu mensaje que nos tiene a cada uno de nosotros. A ti, Madre, te decimos, Madre, Madre mía, pon tus manos, ponlas antes que la mía. Amén. ¿Cómo está el estado de ánimo de este grupo de oración? Bendecido y amado por el Señor, y ahí. Muchas gracias. Hoy vamos a reflexionar el profetismo hoy. El profetismo hoy. Hoy por hoy, así como ayer habían profetas, hoy también se necesitan muchos profetas. Y vamos primeramente a preguntarnos, ¿qué es el profeta? Primeramente hay que saber esto. ¿Qué es ser profeta? Y ser profeta, ustedes saben que viene sucediendo desde el inicio de la historia de la salvación. En ese pueblo de Israel, donde se tenía que anunciar buena noticia, pero donde también se tenía que denunciar las injusticias. Y podemos decir que un profeta es el que Dios elige, Dios llama. Y lo que nos llama enseguida la atención es que cuando Dios llama es para una misión profética. Cuando Dios llama a una persona como profeta es para que ejerza una misión profética. Un profeta consagra a la persona y la envía, y quien consagra al profeta y lo envía es Dios. Y podemos ver y sacar a colación muchos profetas del Antiguo Testamento, y luego vamos a hablar de los profetas de hoy. Mencióneme los profetas
que ustedes conocen, que han ido a mencionar. El profeta Jeremías, que fue llamado a temprana edad, jovencito. ¿Quién más? Elías. Isaías, el profeta Isaías. El profeta Daniel. El profeta Oseas. El profeta Habacuc. El profeta Amós. Pero ya ese, el Juan Bautista, sí, pero no el Nuevo Testamento. Entonces, todos estos profetas, ¿qué lo que hicieron? Anunciar. Y esa fue una misión encomendada ¿por quién? Por Dios. Un profeta tiene que tener pasión. Si un profeta no tiene pasión, no hace su misión bien. Un profeta tiene que tener la convicción de que su compromiso está con el que lo ha llamado, con Dios. Y su compromiso es para ejercerlo en la construcción del reino de Dios. Y con su misión profética va haciendo que el reino de Dios cada día se vaya capacitando. Cada día vaya dándose cuenta de tantas cosas buenas, dones, talentos que Dios nos ha regalado. Un profeta es que tiene que ir discerniendo, que luego vamos a hablar sobre el discernimiento de un profeta, de las cosas que está mal y que hay que denunciar porque hay que transformarla, que hay que cambiarla. Un profeta, como aquí se ve en Centroamérica, una voz profética. Y ustedes saben que un profeta cuando denuncia, entonces su vida está en riesgo, corre peligro. Y en Centroamérica hay todavía, aunque lo asesinaron, una voz profética. ¿Quién es ese? Monseñor Arnulfo Oscar Romero, que fue beatificado hace casi 2 años. Entonces, ¿qué decía Monseñor Romero, el beato Monseñor Romero, en El Salvador cuando había la guerra política, civil? Dijo: Dios va con nuestra historia. Dios no nos ha abandonado. Dios va sacando partido hasta de la injusticia de los hombres. Muchas personas a veces en este país, en otros países, dicen como que Dios nos ha abandonado. ¿Por qué estamos pasando tantas necesidades? ¿Por qué tenemos algunos líderes malos? ¿Por qué tenemos algunas autoridades judiciales que actúan injustamente y que son corruptas? Entonces, para los que piensan así, miren lo que dijo esa voz profética en El Salvador, en los momentos más difíciles del Salvador. Dios va con nuestra historia. Dios no nos ha abandonado. Dios va sacando partido hasta de la injusticia de los hombres. De todo esto, cuando ustedes ven, donde quiera, en cualquier parte del mundo, Dios va a sacar y va a hacer un bien mayor. Porque la maldad no puede prevalecer. Lo que prevalece es la justicia, es el bien. Y el que cree que va a permanecer para siempre, haciendo y deshaciendo, es una mentira del diablo. Eso no pertenece para siempre, porque el único que permanece para siempre es Dios. Es Dios. Y el profeta por excelencia del Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Entonces, el profeta es de Dios.
Y por supuesto, Dios va revelándole a Jesús a esos hombres y mujeres. ¿A través de qué? A través de la experiencia de Dios como Padre en el corazón del Evangelio. En el Evangelio, desde el Evangelio es que un profeta tiene que agarrarse. Desde el Evangelio es que un profeta tiene que anunciar buena noticia y denunciar las injusticias. Jesús se identificó con su voluntad, y esta voluntad no era otra que el reino de Dios, en el que todos puedan alcanzar una felicidad plena. Todos deseamos tener algún día una felicidad plena, pero esta felicidad plena no se encuentra con los terrenos de este mundo. Esta felicidad plena se encuentra con Jesucristo. Se trata verdaderamente de una buena nueva, una nueva que transforme, que cambie. Y hoy en día, desgraciadamente, no siempre hemos podido transmitir el rostro de Dios. Y hoy todavía algunos que piensan para enriquecer a Dios debe empobrecerse el hombre. Para que Dios sea todo, el hombre debe ser nada. Nada que ver ciertamente con Dios revelado con Jesús, que, como dice Pablo, nos consuela para que podamos consolar a los que están en tribulación, con el consuelo con que somos consolados. Lo dice Colosenses capítulo 1, verso 4. Entonces nosotros estamos llamando a consolar a los atribulados, a los que están llenos de angustia. Eso tiene que ser un profeta. Consolar a mi pueblo, dice el Señor. Consolar a mi pueblo. Consolar a este pueblo que está sufriendo. Consolar a este pueblo que está pasando por dolores de parto. Consolar a mi pueblo que se siente desamparado. Consolar a mi pueblo que se siente abandonado. Un profeta tiene que ser un profeta de fraternidad. Un profeta tiene que ser instrumento de fraternidad. Jesús entendió su misión con un servicio en el que la prioridad la tenían la persona, a lo que acogía con ternura y respeto. Si un profeta no acoge con ternura y respeto, su profetismo hoy en día lo está ejerciendo mal. Y lamentablemente hay muchas personas que no tratan a los demás con ternura ni con respeto. No lo tratan. Y entre eso hay a veces hasta sacerdotes que no tratan a veces al penitente con ternura y respeto. Entre eso hay laicos que no tratan con respeto y con ternura a sus hermanos y hermanas. Hay diáconos que no tratan con respeto y ternura a sus hermanos. Hay religiosos y religiosas consagradas que no tratan con ternura y respeto a sus hermanas. Hay políticos que no tratan con ternura y respeto a su pueblo para servirle. Para que se cumpla esto, le doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a los otros como yo los he amado. No vine yo para ser servido, sino para yo servirle a ustedes. A ustedes. Y cuando cualquier persona actúa fraternamente, no sirviéndose de los demás, sino sirviendo a los demás, eso es un auténtico profeta. Hoy en día necesitamos profetas, sí o no.
Hay también hermanos separados de otra iglesia que no tratan con ternura y respeto a los demás hermanos que no son de su iglesia, ni a los que están en su iglesia. El profeta es para tratar con ternura y respeto. Y siempre cuando actúa así, no va buscando su voluntad, sino que va buscando la voluntad de Dios. Se trata verdaderamente que nosotros creamos conciencia de vivir a ese Dios que se nos revela, que se nos comunica a través de su Hijo Jesucristo, a través de la experiencia de cada día, en la gracia, en la presencia de ese Dios en la historia de la salvación. Ese Dios que se ha revelado en el Antiguo Testamento, ese Dios que se ha revelado en el Nuevo Testamento. Precisamente porque en el Evangelio las relaciones humanas deben reflejarse el rostro de Dios. Nuestra vida comunitaria constituye unos elementos en que debe aparecer más claramente la dimensión, el área profética en el día de hoy. Y esto tiene que estar en la familia, esto tiene que estar en nuestra iglesia, esto tiene que estar donde nosotros laboramos, ser esa voz profética. Por el hecho en que vivimos hoy un mundo, una tremenda crisis a nivel familiar, que se traduce fácilmente en soledad y falta de un grupo de referencia. Por eso crece por toda la parte del mundo, especialmente en muchos jóvenes, la necesidad de sentirse acogido, valorado, ser escuchado, de los modelos auténticos de la vida. ¿Y quién deberían ser esos modelos auténticos de la vida? Los padres de familia. Y esos son los que están horribles. Un desastre y su madre, para no decirle otra palabra. La mayoría de los padres están vueltos algo que no sé en qué están pensando. ¿Por qué razón? Ellos son los primeros, y la madre de familia son los primeros que tienen que llevar a sus hijos a vivir en una fraternidad, en un compartir. Cuando se menciona la palabra de fraternidad, es tratar que el otro se sienta lo mejor posible y que el otro tenga los medios necesarios para vivir fraternalmente, comunitariamente, familiarmente, socialmente. Y si los hijos van viendo a su padre desde pequeñito que están como perro y gato, ¿qué van a hacer esos hijos también? Van a vivir como perro y gato. Así es, me excusan por coger este ejemplo, pero es así. Hay muchos matrimonios que son perro y gato, pero mira, feroz, que una le saca las uñas y el otro ¿comprenden? Entonces esto es el problema de hoy en día, con los jóvenes de hoy en día. No hay ese compartir de familia. Usted ve que uno en el corredor de la casa o debajo de un árbol se sentaba a hablar, a echar cuentos, a jugar dominó y todas estas cosas. Ahora los muchachos están con Pokémon Bon. ¿Verdad? Miren a las cosas. Ahora la tabla, el celular y todo eso. Y mira, como que se hipnotizan con eso. Miren, nadie existe alrededor de ellos. Están mudos, ciegos, sordos.
nada le ponen atención, indiferentemente. ¡Qué horrible! Uno dice saludos, buenas tardes, y ellos no, están con una adicción tan concentrado en esto que esta adicción no lo hace asimilar de que alrededor de ellos hay gente que necesita que se le escuche. ¿Y quiénes son los culpables de esto? Son los padres. Porque en toda familia los padres son los que ponen la norma, los reglamentos de la familia. A tal hora se estudia, se hace la tarea, a tal hora se almuerza, a tal hora se acuesta, a tal hora esto y esto. Pero si los grandes no lo enseñan con su ejemplo, menos. Y ahí es que hoy en día tenemos que ser el profeta hoy en día en la familia. Más que sentimos, maestro, que desde arriba impartimos verdades, debemos sentirnos hermanos, hermanas, amigos, amigas. Tenemos que sentirnos acogidos, no rechazados. Tenemos que sentirnos aceptados con nuestra fortaleza y nuestra debilidad, y no una pared por del medio, que porque tú eres esto y es así, tú no puedes estar al lado mío. Nosotros en el mundo de hoy hay que buscar respuesta como profeta a las inquietudes que hay en nuestra familia. En nuestra familia hay muchas inquietudes. En nuestra familia hay mucha interrogante. En nuestra familia hay algo que los muchachos preguntan, pero si mi mamá y mi papá me dicen que no haga esto, y ellos son los primeros que lo tienen que aceptar, ¿cómo puedo comprender esto? Por ejemplo, un hijo, una hija está llamada a ser profeta también hoy con su papá y su mamá. Que si su papá o su mamá son sinvergüenza, uno no puede callar, porque un profeta no tiene que tener miedo. Un profeta tiene que hablar, y un profeta habla, como decía, con ternura y respeto. Y si uno habla con ternura y respeto, denunciando esta cosa mala, como una familia lejos así constituida, y la mujer estando con su esposo en su propia casa y con sus hijos, y el hijo le dice, se da cuenta que la mamá está viviendo con otro que no es su papá, y por supuesto un muchacho cristiano, ¿qué él tenía que hacer? Él se iba a quedar callado, por miedo a su mamá. No, él tenía que decirle a su mamá que está metiendo la pata, que está errando, y en vez de esta señora aceptar esa corrección del hijo, al hijo lo borra del mapa, lo corre. Pero un profeta no tiene que tener eso. Si a uno lo van a correr o lo van a perseguir por hablar la verdad, que lo hagan, pero nosotros no cargamos con ese muerto. Nosotros no cargamos con ese muerto. Nosotros no cargamos con ese pecado. Nosotros no cargamos siendo cómplices, alcahuetas de un pecado. Hay que decirlo. Eso es un profeta hoy. En el día de mañana, ¿cómo esa mamá le puede decir a su hijo que no le puede ser infiel a su esposa? Dígame. Y por eso hay tanta permisibilidad. Por eso que los padres son muy permisibles, porque ellos saben que están haciendo la cosa peor
que lo que los hijos están haciendo hoy en día. Y como los hijos no son tontos y las hijas no son tontas, ellos saben que desde que le saquen eso se lo van a echar en cara. Y mejor callan a la sinvergüencería, a las cosas malas de sus hijos y sus hijas. Hay que ser profetas de la palabra hoy en día. Y hay que liberarnos de este dicho que dice, del dicho al hecho. ¿Me comprenden? Hay que actuar con palabra. Y con esa palabra tenemos que actuar con coherencia. El ministerio de la palabra es esencial en la vocación profética hoy y siempre. Se da un vínculo entre el profeta y la palabra de Dios que debe transmitir. Y esa palabra, la que tiene que transmitir, no es la palabra de él, sino es la palabra de Dios. Yahvé toca la boca de Jeremías con un carbón encendido, purifica los labios también de Isaías. Del profeta Ezequiel se come un rollo que contiene el mensaje de Dios. El profeta es un hombre, es una mujer de palabra, en la que Dios se revela a sí mismo y revela también su proyecto de salvación. El carácter profético hoy, en lo laico, en lo consagrado, exige ser instrumento del plan de Dios, no de nuestros planes, anticipando ante todo los valores, la ética, los talentos, nuestras cualidades, esas cualidades de reinos. Para esto debemos estar en la escucha de la palabra. Hay que orar con la palabra. Y muchas veces dejamos de orar con la palabra. ¿Usted cree? Usted orar con esta palabra, todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Orar con esta palabra. ¿Usted cree? Orar con esta palabra. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿Usted cree hoy en día usted orar con esta palabra? ¿A quién más yo puedo acudir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Usted cree usted orar con esta palabra? Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Usted cree usted orar con esta palabra? Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Orar con toda esta palabra, que son palabras, esto es algo hermoso. Esto eleva a uno. Esto lo mete en una sintonía de un profetismo hoy. Porque estas palabras son vivas, estas palabras son eficaces, estas palabras son y serán siempre palabras que nos traerán aliento, que nos traerán a la vida. Así somos mediadores entre Dios, cuya palabra escuchamos y acogemos, y nuestros hermanos y hermanas que buscan saciar su hambre de infinito. ¿Cuánta gente hoy en día tiene hambre de esta palabra? ¿Y cuánta persona en debe de ser profeta de la palabra es profeta de algún político? Van todo la demagogia que le están diciendo a los políticos, esa palabra ellos se la toman y la van hablando por donde quiera. ¿Es así o no es así? Usted ve que toman una palabra de alguna artista o algún deportista y esa palabra se la tatúan donde quiere y llevan una palabra, esa palabra ahí.
Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que ser profetas de la palabra. También en el mundo de hoy tenemos que ser profetas de los pobres. Un profeta tiene que ser la voz de los que no tienen voces. Y en nuestro país, en nuestro mundo, hay muchas personas pobres, no tanto materialmente, sino también espiritualmente, que tenemos que ser voz de ellos. Y ellas, ¿cuánto nosotros, tanto a personas que viven en la miseria, en la pobreza? Yo a veces aquí, yo me he impresionado porque últimamente, la mayoría de los sitios por donde vamos caminando ya no hay acera, porque se están haciendo casucha por donde quiera, y por donde uno caminaba ya está, cuando no es un negocio, que han puesto esto y el otro, y uno se tiene que tirar a la calle. Pues entonces tenemos que ser profetas, porque ¿quiénes son los que caminan a pie? ¿Quiénes son los que caminan por la acera? ¿No son los pobres? ¿Me comprenden? Entonces nosotros le tenemos que decir a la alcaldía de aquí, de todo el mundo: miren, las aceras se hicieron, es para caminar, no es para que estén llenas de mesa, no es para que estén llenas de abarrotes, de ropa y de todo esto. Y esto tiene que ser una voz profética hoy por los pobres. Miren cómo viven muchos pobres aquí en miseria, al lado del peligro. Aquí mismo, detrás del hogar Zacarías Guerra, cuando murieron toda esta gente hace como 2 años, 3 años, ahí como 2 años y pico, va a cumplir ahora 3 años esto. Eso fue un dolor grande. ¿Y por qué razón? Porque como que la persona pobre, miserable, tiene que hacer donde quiera para sobrevivir. Pero, ¿qué tienen que hacer las autoridades? Ver que donde se han metido esta persona, su vida está corriendo peligro. Y como nosotros los profetas tenemos que defender a la vida, los profetas no tenemos que defender a la vida, y más de los que no tienen nada. Entonces es sensibilizar a esta persona y buscar respuesta a esta persona que no tiene vivienda, y concientizarla. Miren, aquí donde ustedes se han metido, su vida corre peligro, un 90%, un 95%. Vamos, ustedes van a poner de su parte y nosotros vamos a poner otra parte, y vamos a buscar un lugar digno donde ustedes vivir. Porque lo que más tiene este país es tierra. ¿Es así o no es así? Este país tiene 136.000 kilómetros cuadrados, el país más grande de todo Centroamérica y el Caribe. Y aquí lo que más hay tierra. Y el Estado tiene tierra. Pero también hay muchos pobres. También hay que decirlo así. El Estado o alguna organización o alguna fundación los pone a vivir dignamente, y duran ahí 3 meses y 4 meses y vuelven a buscar otro lugar más peligroso. No el mismo lugar, no, otro más peligroso. Y entonces, ¿qué nosotros le tenemos que decir a esta persona? No, usted está jugando con el regalo de la vida, y usted está jugando también con el pueblo, porque el dinero que gasta cada estado es dinero del pueblo. ¿Es así o no es así? ¿O es dinero de alguno de ellos? ¿Es dinero del presidente? ¿Es dinero de la primera dama? ¿Es el dinero de la ministra de Vivienda? ¿Es dinero del Ministerio de Trabajo? Es el dinero del pueblo. Hay que hablar claramente. Entonces, estamos profetas
profética tiene que ser de ambos lados. Ese ser profeta de los pobres, pero ustedes saben también que hay que denunciar que la pobreza no va con la cochinada. Y hay que denunciar que hay muchas personas que viven a la orilla de los cauces y viven en diferentes sitios, y son ellos los que contaminan también el lago, porque todos esos cauces, todos desembocan en el lago de Managua, de Granada, todo desemboca. ¿Cuántos años están saneando el lago de Managua? Yo lo que tengo aquí, ya voy a tener para 17 años, y desde que vine aquí yo he escuchado esto. Están saneando el lago de Managua y cada día más. Ya usted comprende. Ya comprende. No voy a decir la palabra. Una podredumbre. Entonces, hermano, hay que también que al ser profeta de los pobres, uno tiene que decir, la pobreza ni la miseria va con la cochinada, con la suciedad, con el desorden. Uno puede ser pobre, pero limpio, ordenado. Y eso es el profeta hoy, en el hoy. A este Dios que se identifica en el sufrimiento del inocente, con la pobreza de los poseídos, con los desamparados, de los que no encuentran sentido a su vida, es el que tenemos que hacer presente con nuestras vidas, como lo hicieron los profetas de ayer, y sobre todo como lo hizo Jesús, que la opción preferencial de Jesucristo fue los pobres material y los pobres espiritual. Ya vemos muy bien que nosotros hoy en nuestro pueblo se necesita profetas de los pobres, profeta de toda la humanidad. Se necesita profeta de toda la humanidad, porque usted profeta, y mire lo que usted ahora mismo usted profetiza donde quiera, en un momentito, en un minutito, recorre todos los continentes del mundo a través de los medios de comunicación. Hoy el profeta tiene mucha facilidad para que esa profecía, para que esa buena noticia, para que esa denuncia inmediatamente corra a la humanidad entera, y la humanidad entera se beneficie de esa voz profética en el hoy. Partimos del hecho de que formamos parte de una iglesia. ¿Esta iglesia qué es? Una iglesia universal. Esta iglesia es una iglesia universal. Y como es una iglesia universal, es una iglesia misionera para toda la humanidad. No para un grupito tal, es para toda la humanidad. Y nosotros, por consiguiente, el humanismo que debe caracterizar a nuestra Iglesia Católica, a todos sus miembros, a instituciones, no es algo que podamos tomar o dejar de darle importancia, sino tenemos que ir a una dimensión fundamental y parte integral de nuestra identidad como profeta, ya que estamos llamados a hacer memoria de la presencia histórica de Jesús, que asumió la naturaleza humana con todas sus consecuencias, excepto en el pecado. Se anonadó, se abajó y hasta murió en una cruz. ¿Para qué? Para engrandecer a toda la humanidad, a todos los hombres y mujeres. Se asemejó en todo, menos en el pecado.
Hijo de Dios, y por su encarnación se unió en cierto modo con el hombre, trabajó con sus manos de hombre, porque ustedes saben que Jesús trabajó al lado de su papá y su mamá. Jesús trabajó por el reino de Dios. Reflexionó con inteligencia de hombre, así como tenemos que reflexionar hoy con una inteligencia. Actuó con voluntad humana, porque ustedes saben también que Él tenía su parte humana. Amó con un corazón humano. En el Evangelio podemos fácilmente descubrir su humanidad reflejada en su bondad, en su sensibilidad, en su compasión, en su misericordia. Humanidad que la hizo abajarse para poder mejor relacionarse con la humanidad. Como dice Filipenses capítulo 2, verso 3 al 11. Filipenses capítulo 2, del 3 al 11. Entonces, hermanos y hermanas, hay que ser una voz profética hoy, en las diferentes áreas que le he hablado. ¿Cuáles son las diferentes áreas de un profeta? La palabra, voz de lo hablar con ternura. Muy bien, mire esa niña pequeñita participando, démosle un aplauso a esa niña. Hablar con ternura, hablar con ternura, así es, hablar con respeto, orar a través de la palabra. Un profeta de fraternidad. Se necesita mucho esto, hermanos y hermanas. Entonces, ¿saben ustedes? A ver, aquí voy a preguntar, ¿quién no es profeta? ¿Quién no es profeta? ¿Quiénes son profetas? ¿Quiénes son profetas? Todos, señora y señor. Todos, amorcitos. Todos. Él se pegó el nica. Amorcito, ¿qué quiere? Amorcito, ¿qué? Con ternura, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ajá. Entonces, profeta de la ternura, profeta de la ternura. Pero ustedes ven, todos somos profetas, porque el día de su bautismo, a que ustedes lo bautizaron pequeñito, para que entre a formar parte del pueblo de Dios y sea miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Comprenden? Es decir, que todos somos profetas. Ahora que lo pongamos en práctica, es otra peseta, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad que sí? Pero todos somos profetas, todos estamos llamados a ser profetas en el hoy. El tema de hoy, ¿cómo se llama? Profeta hoy, el profetismo de hoy, el profetismo de hoy, el profetismo de hoy, el profetismo de hoy.
Entonces, ¿van a poner en práctica el profetismo en el día de hoy? Pésele a quien le piese, duela a quien le duela, aunque no quieran saber de nosotros, aunque nos persigan, aunque nos levanten falsos testimonios. Tenemos que ser una voz profética hoy, aquí y donde quiera que estemos. Hoy, mañana y siempre. Amén, amén. Señor Jesús, tú me has elegido para ser profeta y cumplir con mi misión profética. Pero tú sabes muy bien que muchas veces he tomado el mecanismo de defensa, no sé hablar. No sé hablar, soy un niño. Tú ves que he ponido excusa, no tengo tiempo. Tú ves que he ponido excusa, no me dejan ser profeta. Tú ves que he puesto por excusa, estoy enfermo. Pero desde todo esto, yo puedo ser profeta. Porque yo lo recibí en mi bautismo. Y yo no quiero ser una persona como profeta demagoga. Quiero ser un profeta coherente con la palabra que profetizo, con la fraternidad que profetizo, con el profetismo hacia los pobres, con el profetismo de buena noticia, con el profetismo de denuncia a las injusticias. Yo quiero ser otro tú, Señor Jesús. Yo quiero ser otro tú. Yo quiero ser otra María que ejerció su misión de profeta. Una mujer. Y como otras mujeres profetiza. Yo quiero ser como el profeta Simeón también. Como el profeta Jeremías, como el profeta Amós, como el profeta Elías, como el profeta el beato Óscar Arnulfo Romero, como el profeta Sol María Romero, como el profeta la beata Madre Teresa de Calcuta. Yo quiero ser un profeta como San Martín de Porres. Yo quiero ser un profeta como Santa Lina de Siena, como Santa Teresita de Jesús. Yo quiero ser un profeta como tantos mártires en la historia de la salvación en nuestra Iglesia Católica. Señor, yo te necesito para ejercer ese profetismo hoy, ese profetismo vigente en mi familia. Yo callo muchas injusticias dentro de mi familia y no la denuncio por miedo. Dame valentía para denunciar lo que está mal en mi familia. Esa voz profética redima a mi familia. Le dé humildad y sencillez a mi familia
para recibir ese profetismo hoy. Ese profetismo que yo quiero también anunciar a mi vecino, a la humanidad de esta nación, a la humanidad del mundo entero. Yo quiero ser profeta de la humanidad, Señor Jesús. Dame tu gracia, dame todos los medios para ejercer ese profetismo. Estoy aquí. Te amo y no puedo vivir sin ti. Que me falte todo, menos tú. Porque teniéndote a ti, lo tengo todo. Gracias, Señor, porque mira, Señor, uno de mis mejores momentos de mi vida es cuando yo vengo ante ti. Cuando yo vengo ante ti a saborearte, cuando yo vengo ante ti a escucharte, cuando yo vengo ante ti a hablar contigo, a desahogarme, cuando yo vengo ante ti para que tú tomes control de todo cuanto soy y cuanto tengo. Y eso me ayuda a continuar siendo profeta hoy, Señor Jesús. Gracias, porque puedo confiar en ti. Gracias, muchas gracias, mi Señor. Tú sabes muy bien, Señor, que te quiero, que te necesito. Y yo tengo hambre de tu palabra. Yo tengo sed de tu palabra. Y por eso, Señor, he dejado caer mi orgullo, mi prepotencia, porque sé que sin ti no puedo continuar. Pero contigo todo lo puedo. Pídele al Señor Jesús. Pídele al Señor Jesús. Pídele al Señor Jesús. Sana, Señor, a tus profetas. Sana, Señor. Cura, Señor, a tus profetas, Señor. Libera a tus profetas, Señor, de todos los males que le impiden ser una voz profética hoy. Señor, por favor, permite que nosotros profeticemos donde quiera que nosotros te queremos ser. Países, naciones, humanidad democrática, que podamos expresarnos con libertad, que podamos denunciar las injusticias, que podamos predicar la buena noticia, que nadie nos haga callar, nadie haga callar a esa voz profética de hoy, porque el mundo de hoy se debe a esa voz profética. Gracias. Gracias, porque desde ti me siento libre para ser profeta. Desde ti. Y tú nos dices, no tengan miedo, que yo estoy con ustedes. Yo le estoy dando un espíritu de valentía. Y lo libero de todo espíritu de cobardía. Porque la cobardía no le han hecho reclamar y profetizar. Yo merezco que se me trate con dignidad. Yo merezco que se me trate con respeto. Yo merezco que se me trate con valoración. Yo merezco que se me trate con el bien. Yo merezco esto. Y si tú eres profeta, tú lo vas a decir sin miedo. Sea quien sea, a tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus hijas, a tus hermanos o hermanas, a los políticos, a las autoridades,
judiciales, tú le vas a decir esto con toda valentía. Bendito sea el Señor. Gracias porque me está capacitando. Gracias que me está dando sabiduría para defender los intereses comunes de mi familia, de mi nación, de mi iglesia. Gracias, Señor. Muchas gracias. Para siempre sea alabado. Para siempre sea alabado. Para siempre sea alabado. ¿Quién causa tanta alegría? María de Nicaragua. ¡Viva la Virgen!